La temperatura es el estado relativo de calor o frío que tienen todos los cuerpos. Muy bien. Es el estado de calor o frío que tienen los cuerpos. Así es. La otra definición que hemos visto importante es la dilatación. ¿Qué es la dilatación? Es el cambio de dimensiones que experimentan los cuerpos cuando cambia la temperatura. Muy bien. Y la última pregunta, después continuamos. Le toca a una señorita. ¿Cómo se define una caloría? Se define como la cantidad de calor que entregado a un gramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Bien, María Belén. Muy bien, eso es. Entonces, con ese recuerdo vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla, a ver dónde he apuntado. Creo que aquí. Bien. Entonces, como dijo la compañera, el calor específico es la cantidad de calor. No, la caloría es la cantidad de calor que entregado a 1 gramo de agua eleva la temperatura 1 grado centígrado. Eso es una caloría. Ahora vamos a ver el calor específico. Voy a resaltarlo y ponerlo al centro. Calor específico. ¿No? Entonces, se llama específico porque especifica de qué elemento o de qué compuesto se trata. ¿De qué elemento o de qué compuesto se trata? Por eso se llama calor específico. Decíamos, por ejemplo, la caloría es la cantidad de calor entregado a 1 gramo de agua. A 1 gramo de agua. Eleva la temperatura en 1 grado centígrado. Pero si fueran 20 gramos de agua, ya sería diferente. Ya no elevaría la temperatura en 1 grado centígrado, seguramente mucho menos, por una parte. Por otra parte, si no fuera agua, fuera aceite o mercurio o plomo, tendría otro valor. Por eso que el calor específico, vamos a anotarlo aquí, se define, o en lugar de define, vamos a poner simplemente es el calor entregado. Vamos a cambiar de color. Es el calor entregado. Calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Esta es la expresión del calor específico. Calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. ¿No? Hemos visto la escala Kelvin. Es una escala absoluta para medir temperaturas. No me acuerdo, ustedes se acordarán, si o de repente van a ser de 100, la biografía del Lord Kelvin. ¿Han hecho la biografía del Lord Kelvin o todavía no me acuerdo? ¿Lo han hecho? La biografía del Lord Kelvin. Sí, es la semana 10 que se entrega este sábado. Ah, ya. Bueno, lo que quería es recordar que este señor, físico, matemático británico, dijo lo siguiente. La física es una ciencia
porque lo que conocemos de física tiene que expresarse a través de ecuaciones matemáticas. Esto es muy interesante. Por eso yo les decía, o bueno, no sé si a ustedes, la matemática en el pasado era la reina de las ciencias. La matemática. Los matemáticos ahora eran filósofos, principalmente matemáticos. Estudiar matemáticas era lo máximo. Era la reina de las ciencias. Pero ahora, para nuestros tiempos, la matemática se ha convertido en la sierva de las ciencias. Porque muchas ciencias se expresan a través de expresiones matemáticas. Por eso Lord Kelvin dijo, lo que conocemos de física tiene que expresarse a través de ecuaciones matemáticas. Si no es posible expresar un conocimiento, una definición, una ley, un principio de física con una fórmula matemática, entonces no conocemos esa ley, ese principio o esa definición, no la conocemos. Entonces, eso es. Entonces, reitero, la física es una ciencia, dijo Lord Kelvin, y posiblemente lo lean, porque lo que se conoce de física tiene que expresarse a través de ecuaciones matemáticas. Aquí, por ejemplo, yo he anotado la síntesis de una definición, calor específico. El calor es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Entonces, si estaría Lord Kelvin diría, no me escriba teoría, quiero la fórmula. Entonces tenemos que escribir. Se representa por la letra C minúscula. C minúscula. Ya. C minúscula. Vamos a insertar la fracción para que sea más comprensible de esta manera. El calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Aquí buscaremos a ver un símbolo matemático. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la expresión del calor específico. Bueno, esta C se hizo mayúscula, pero es minúscula. Ya. Esta es la expresión del calor específico. Está C, calor específico. Es el calor entregado, Q, en el numerador, por unidad de masa y por grado de temperatura. Eso es. Calor específico. Calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Todos los elementos y todos los compuestos tienen su calor específico. Por ejemplo, podemos ver busquen en su tabla o en su celular el calor específico del hielo o del agua. El calor específico del hielo. O mejor, agua. Del agua. Vamos a hacerlo sin negritas. Como subíndice, ya. Busquen el calor específico del agua. Me sale que es una caloría gramo. En calorías, bueno, aquí podemos hacerlo, digamos, para ¿qué es lo más usual? Sería en calorías, la cantidad de calor, calorías por gramo y grado centígrado.
preferentemente en estas unidades. Calorías por grado centígrado, preferentemente en estas unidades. Calor específico del agua, calor específico del hielo. Veremos unos cuantos. El del agua, del hielo, con minúscula, del hielo, por ejemplo, el vapor de agua, el vapor de agua, o simplemente vapor. A ver, del plomo. Bueno, ¿cuánto del agua han encontrado? Sí, es una caloría sobre gramo por Gracias. centímetro. Una Del caloría hielo por gramo. es 0,5. Bueno, voy a hacerlo aquí, copiar, pegar. El hielo es 0,5. 0,5, sí. Del vapor. 0,48. Muy bien. 0,48. Del plomo. 0,031. 0,31. 0,031. Muy bien. Bueno, como ven, entonces hay una área donde se ha calculado el calor específico. Entonces, eso es. Calor específico. Es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Esa es una nueva definición que estamos añadiendo, calor específico. Aquí, por ejemplo, el calor específico del agua dice en esta gráfica 1 caloría por grado centígrado. Se puede tener una masa aquí de 600 gramos que estaba a 25 grados y se quiere calentarlo hasta 100 grados centígrados. Entonces para eso se requiere lo que se llama el calor sensible. Voy a subirlo esto un poquito. Calor sensible. Sensible. Bueno, despejando de esta fórmula, vamos a despejar Q. Otra vez vamos a... Calor sensible. Entonces, pues simplemente debería ser un solo específico de despejando calor. Despejando Q. Que va a ser igual. Vamos a ponerlo al centro. Calor sensible. Despejando Q. Igual. Ya. Esta aquí
La masa pasa a multiplicar al calor específico. Y el cambio de temperatura. El cambio de temperatura. La temperatura final, simplemente ya vemos, menos temperatura inicial. Sería eso. Esta es la expresión del calor sensible. Calor sensible. Entonces, la masa en cuestión, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí 600 gramos, el calor específico y la diferencia de temperatura. Esto es calor sensible. Podemos anotarlo ahora si quieren, la definición, o después, como quieran. Vamos a escribir sin negritas, sin subrayar y con color azul. Calor sensible. O perdido. Cambio de temperatura. Pero sin cambio de estado. Eso es. Calor sensible. Es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. La expresión de la fórmula es esta que está aquí. Calor sensible. Es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero con cambio de estado. Eso es. Por ejemplo, podríamos calcular aquí en este ejemplo qué cantidad de calor sea necesario, qué cantidad de calor para que los 600 gramos de agua pasen de 25 grados a 100 grados. ¿Cuánta cantidad de calor se requiere? Q mayúscula. ¿Qué cantidad de calor habrá que entregar aquí para pasar para calentar el agua de 25 grados a 100 grados? Eso es. Entonces podemos calcular qué cantidad de calor. Bien. Ejemplo. ¿Qué cantidad de calor se requiere para calentar 600 gramos de agua? ¿Cuánto era? 25 a 100 grados. 25 grados centígrados a 100 grados centígrados. Esto es. Ahí están los datos. La masa, el calor específico. Entonces, aplicamos la fórmula. Ya. Aplicamos la fórmula.
La masa, ¿cuánto es? 600 gramos. La masa de 600 gramos. El calor específico del agua. 1 caloría por grado centígrado. Ya. Temperatura final. Bien. Temperatura inicial. 25 grados centígrados. ¿Cuánto da? $45,000 gramos. 45.000 unidades. Sí, es más de gramos. No, Calorías. calorías. Bueno, gramo con gramo se simplifica. Grado centígrado con grado centígrado se simplifica y quedan calorías. Calorías. Por eso yo muchas veces prefiero escribir los quebrados con la línea de quebrado horizontal. Pero bueno, entonces eso es calorías. Calorías. Se requieren 45.000 calorías para calentar 600 gramos de agua de 25 grados a 100 grados centígrados. Eso es. Entonces, repasando otra vez, hemos visto calor específico. El calor específico se define como el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Se mide en calorías por grado centígrado. También hay otras unidades. La caloría puede medirse en kilocalorías, en BTU. La caloría es unidad de energía y, por supuesto, también de trabajo. También se puede medir en julios. Entonces, preferentemente, nosotros vamos a usar esto. Preferentemente vamos a usar esta unidad de calor específico. Caloría por grado centígrado. Preferentemente vamos a usar esta unidad. Caloría por grado centígrado. Pues es eso. Luego estamos viendo el calor sensible. Su nombre un poco sugiere. Sensible. Se da calor, se calienta. Se le quita calor, se enfría. Se enfría. Entonces, aquí hemos aprovechado la gráfica para decir que el calor sensible es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura. Cambia la temperatura, pero no cambia el estado. Aquí a 25 grados era agua y a 600 grados sigue siendo agua. Podríamos hacer el problema de inversa. A ver, intentemos. Ejemplo 2. ¿Qué cantidad de calor C debe a 600 gramos de agua? De agua para enfriarlo de 100
a 25 grados centígrados. No, como se dan cuenta, estoy haciendo el proceso inverso. Una cosa es quitar calor. Otra cosa es qué calidad de calor se le quiere. Voy a poner la palabra para aclarar. Entregar. Una cosa es entregar, otra cosa es quitar. Entonces, el primer ejemplo. Ejemplo 1. Cantidad de calor se le quiere entregar para calentar 600 gramos de agua de 25 a 100 grados centígrados, como está aquí en la gráfica. Pero ahora queremos al revés. ¿Cuánto se debe quitar para enfriar 600 gramos de agua de 100 a 25? Ese es. Entonces la fórmula será la misma. Es calor sensible, porque hay cambios de temperatura. Esto será parecido. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Está en las temperaturas. Recuerden que esta primera T es la temperatura final. En este caso, la temperatura final es 25. Y T0 es la temperatura inicial. En este caso es 100. ¿Cuánto va a salir? Menos 45.000. Exactamente, menos 45.000. Menos. Simplemente no es necesario, pero aquí podría ponerlo más. O sea, el calor ganado es positivo, el calor perdido es negativo, por si acaso. Entonces tomen en cuenta este aspecto. El calor ganado es positivo, el calor perdido es negativo. Eso es. Calor sensible. Calor sensible. La expresión de calor sensible es esta que hemos puesto aquí. La fórmula del calor sensible. Esta que hemos puesto aquí es la fórmula del calor sensible. La masa del elemento compuesto, o lo que fuere, por el calor específico y por el cambio de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Y por supuesto, si estamos en lo que hemos hecho, esto se mide en calorías. Este es el calor sensible. Es una de las formas de calor. Calor ganado o perdido, con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. El otro calor, bueno, aquí hay un ejemplo más, de calor sensible, cuando se entrega calor y sube la temperatura, si entrega calor. Si se quita calor, por supuesto, la temperatura va a bajar. Calor latente. Calor latente. Vamos a ampliar un poquito la letra. Hemos puesto color rojo. Bueno. La diferencia es la siguiente. Calor latente. El anterior era calor sensible. Lo voy a hacer. Copiar, pegar. Ya.
es el calor ganado o perdido con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Entonces, quiero jugar. Sin cambio de temperatura. Eso es. Entonces, nota la diferencia en el anterior. Es el calor ganado o perdido. Con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. Y la fórmula es la siguiente. Voy a bajar un poquito aquí. Ya. Sería la cantidad de calor ganada o perdida es igual a la masa por L. Este es el calor latente. Por supuesto, también se va a medir en donde L es el calor de transformación. Transformación. L es el calor de transformación. Aquí en la gráfica se puede ver, por ejemplo, un cubo de hielo. Un cubo de hielo que está cambiando de estado, de sólido a líquido. Pero el hielo se funde a 0 grados centígrados. Durante el proceso de fusión, la temperatura no cambia. Se mantiene en 0 grados centígrados. Eso es. Entonces, el calor en este caso de transformación sería el calor de fusión del hielo. Y esos datos también están en la tabla. Ejemplo, podemos ponerlo aquí. Voy a hacerlo un poquito más grandecito. Por ejemplo, el calor, aquí pondremos de fusión del hielo. El dato está tabulado. Lo pueden buscar. ¿Cuál es el calor de fusión del hielo? Lo mismo puede ser el calor de evaporación. Busquen cuánto es el calor de fusión del hielo. Aquí encontramos. Ingeniero, ¿en qué unidad debe estar? ¿Cuánto es?
calor en función del hielo, Sí, sí. ¿En qué unidad, ingeniero? calorías por gramo. Me salió 80 calorías por gramo Muy de bien, calor eso en es. función del Sí, Y el calor de parte del agua, 540. gracias. Estos son los valores. Y así, para cada elemento de sustancia se puede buscar. Entonces, esta es la expresión de normalmente, que también se puede medir en calorías. Como ven, en la expresión no entra temperatura. Por eso que es el calor ganado o perdido. Con cambio de estado, L es el calor de transformación, M la masa y la temperatura permanece constante. Bien. A ver, veamos este ejemplo. Este podría ser un ejemplo. El ejemplo 3. Vamos a ver. Nada. Ya. Ahora, uy. Tengo que achicar esto. Bueno, se tiene un recipiente donde se puede ver que la temperatura inicial es de menos 20 grados. Ahí. O si ya notamos. Esta es la temperatura inicial. Menos 20 grados centígrados. Aquí nos indica que menos 20 grados centígrados. La temperatura está indicada según el dato aquí en grados centígrados. Menos 20 grados centígrados. Y prácticamente es lo que debe llevar una masa de agua hasta vapor 140 grados. Aquí. 140 grados. Grados centígrados. Vapor. Vapor. Esta es la temperatura final.
Temperatura final. ...140 grados centígrados. Ese es el problema. Evidentemente, imagínense el hielo, porque a menos 20 grados centígrados, creo que la temperatura de la vacuna Sputnik V tiene que estar a menos 20, menos 18 grados centígrados. Bueno, seguramente lo ponen en unas congeladoras con hielo a esa temperatura. La temperatura se quiere transformar. Una masa, ¿cuánto quiere que la masa? Digamos, pongamos 100 gramos. 100 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados se lo quiere transformar en vapor a 140. Entonces tenemos varias etapas. Varias etapas. Voy a anotarlo aquí, a ver, de esta manera. Las etapas que vamos a ver. Primera etapa, esta. Calentar el hielo de menos 20 a 0. Eso será calor 1. Calor 1. Calentar el hielo. Calentar el hielo. Estoy mal. Aquí es. Calentar el hielo. Este es el calor 1. Calentar el hielo de menos 20 a 0 grados. A 0 grados. ¿Ese será calor latente o calor sensible? Sensible. Sensible porque cambia la temperatura. El calor sensible cambia la temperatura. La segunda etapa. El hielo sólido, fundirlo a líquido. No se va a fundir espontáneamente, hay que darle calor. Solamente por razones prácticas, esta etapa la anoté aquí. Sería el calor 2. Calor 2. El calor 2 sería para transformar el hielo de sólido, volverlo agua, pero a la misma temperatura de 0 grados. La línea es horizontal. Por tanto, la temperatura del hielo aquí es 0. Y cuando se funde, la temperatura del agua también es 0. No cambia la temperatura. El calor 2, Q2, ¿será calor latente o sensible? Latente. Latente. Cambia de estado, de sólido a líquido, pero no cambia de temperatura. Estamos viendo muy bien. El calor 3 ya es agua, aquí está líquido. Entonces el agua no hierve a 0 grados. Hay que calentar hasta 100 grados. Hasta 100 grados. Entonces, este calor sería el calor 3. Calor 3. Para calentar el agua desde 0 hasta 100 grados centígrados. Calor 3. Ya el agua está a 100 grados. Empieza a hervir. Entonces, otra vez calor latente para transformar el agua a 100 grados en vapor de agua a 100 grados. ¿No? Aquí pueden ver la temperatura. La temperatura del agua cuando empieza a hervir es de 100 grados centígrados. Cuando ya todo se ha evaporado, la temperatura también aquí se mantiene en 100 grados centígrados. Entonces es calor latente, cambia de estado de líquido a vapor. Este sería el calor 4. Calor 4.
Y finalmente, el vapor hay que recalentarlo. Vapor recalentado sería el calor 5. Calor para calentar el vapor de 100 a 140. Calor 5. La suma de estos tres calores es la cantidad de calor que se requiere para transformar, dijimos, 100 gramos de hielo de menos 20 a 140, a vapor recalentado a 140 grados centígrados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El calor total será Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 más Q sub 4 más Q sub 5. Bueno, no hay preguntas, entonces, ¿quieren escribir las fórmulas? ¿O lo dejamos para la próxima clase? Para otra clase. Muy bien, para la otra clase. Pero dejamos el problema. Era el ejemplo 3. Ejemplo 3. ¿Qué cantidad de calor se requiere para convertir? Pongamos 100 gramos. 100 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados. Más bien aquí. Se lo pondré más bien transformado. Con minúscula. Transformar 100 gramos de hielo a 20 grados centígrados. Convertirlo. Esta está de más. Y convertirlo en vapor. Vapor de agua a 140 grados centígrados. Ya saben. Calor total. Calor total. Será igual a calor 1 más, este es un subíndice, calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4 más calor 5. Entonces, esta es la solución. En cada caso, anotan el calor correspondiente, si es latente o sensible. Calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4 y más calor 5. Esto es. El calor 1 era para transformar convertir o calentar el hielo de menos 20 a 0. El otro era para fundir el hielo. Si quieren, eso me voy a poner. Oye, se me fue.
Bueno, está muy abajo. ¿Para qué era el calor 1? Calentar el hielo. El calor 2. ¿Qué era el calor 2? ¿Se acuerdan? Para fundir. Muy bien. El calor. Bueno, tú el calor. Calor para fundir. Verlo. Agua a 0 grados centígrados. Este es el calor 2. El calor 3. Voy a adaptarlo esta vez. Copiar, pegar. Calor 3 eran ¿cuántos? Calor 4, calor 5. El calor 3. ¿Para qué es el calor 3? Para calentar el agua. Para calentar el agua. De 0 a 100 grados centígrados. El calor 4, ¿para qué? Para transformar, para convertirlo en vapor. Para evaporar el agua. A 100 grados centígrados. Y finalmente el calor 5 para calentar el vapor. Este es el calor 5. De 100 a 140 grados centígrados. Aquí. Ya. Entonces, son los 5 calores que tenemos que calcular para transformar para transformar 100 gramos de hielo de menos 20 a 140. Bueno, yo he hecho un ejemplo. En cada caso hemos hecho un ejemplo de calor latente, ponen el calor correspondiente. Hemos hecho un ejemplo de calor sensible, como ven no es tan complicado y hay que hacer. ¿Alguna pregunta, juventud? Divino tesoro. Todo claro, ingeniero. Muy bien, muy bien, muy bien. En todo caso, este apunte hasta aquí lo voy a pasar más tarde a Yuxeline. ¿Está presente Yuxeline? ¿O ha faltado? No está. O a Fernando. Está Jocelyn, le escribe por el chat, ingeniero. Ya. Bueno, eso es.
Entonces, como ven, estos temas son un poquito más cortos. El día viernes veremos el calorímetro y prácticamente con eso se acaba este tema de calorimetría. Y la siguiente semana ya veremos el termodinámica. ¿Alguna pregunta del tema, de la materia, de la pandemia, lo que quieran? Buenas tardes, Inge. Disculpa acerca sobre el examen. ¿Ya terminó de calificar? A mí no me ha llegado la nota. Me falta justamente el grupo F1, pero lo voy a hacer a las 5 de la tarde. Y yo espero que hasta las 6, 6 y media van a tener su calificación. Hoy. Tengo una duda. Gracias que está preparado. Tengo una duda en todo este tema de bajo qué medidas nos vamos a llevar. O depende del ejercicio. Celsius, Kelvin, Rankine. Depende del ejercicio. Pero normalmente van a ser grados centígrados. Normalmente van a ser grados centígrados. En esta parte de calorimetría van a ser grados centígrados, calorías y gramos, como estoy indicando. Normalmente. En cualquier caso, se puede transformar. En cambio, en termodinámica, cuando vemos termodinámica, ahí vamos a ver grados Kelvin. Solamente en termodinámica. Pero hay tiempo para ello. ¿Más preguntas? Muy bien, muy bien. Que tengan buena tarde. Cuídense. Al cuidarse ustedes, cuidan a su familia. No sea que se vayan a andar, formen grupos masivos, vuelven a su casa contagiados, que Dios no quiera.